Al PRI y a Carlos Salinas de Gortari específicamente se le han atribuido un sinfín de delitos y perjuicios a la nación. Sin embargo, hay uno que casi pasa desapercibido. Es famoso y es muy recordado decir que el FOBAPROA, que la privatización de las empresas mexicanas, que pues este abuso clientelar y esta relación corporativa que hay entre la estructura del gobierno con los sindicatos y otros más, aquellos delitos que pues han lastimado muchísimo tanto a la democracia como a la economía de nuestro México. Pero hay uno en específico que casi no se toca, que ha pasado desapercibido muchas veces y que sin embargo ha dado un futuro a los mexicanos muy gris, negro, y que ha orillado a que muchas personas el día de hoy, al llegar a su vejez, tengan desafortunadamente muchas situaciones precarias. Y peor, a la generación Afore, los que venimos y de las que yo formo parte, pues bueno, nos va a ir mucho peor. ¿De qué estoy hablando? Quédate conmigo. Hola, ¿qué tal, patriotas? Espero que se encuentren muy bien. Su servidor Josué Corona el día de hoy los estará acompañando en esta cápsula informativa en lugar de nuestra compañera Carolina García, a quien el día de hoy tuvo un compromiso académico que le impidió estar aquí el día de hoy con ustedes, pero que le enviamos un afectuoso saludo y que le agradecemos la oportunidad de compartir este espacio informativo. Yo les quiero platicar el día de hoy de las Afores, este sistema que se ha hablado mucho en los últimos días a raíz de que salió una buena noticia por parte del gobierno federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que sin embargo tiene de trasfondo mucha historia y que muchos desconocen y que es importante que tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque esta situación remontaría o perjudicaría sin lugar a dudas un futuro de todos aquellos que se llaman la generación Afore. Así es, este tema que tiene que ver mucho con nuestro futuro. Pues sin más preámbulos, vayamos a ver las primeras notas para que podamos entrar en calor, en detalle de lo que estamos hablando. Primero, hablar de esta noticia que fue hace unos días donde el presidente dijo que aumentarán las pensiones el 10% por baja en comisiones de las Afores. Esto pues por parte también de la Secretaría de Hacienda. Recordemos que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que las Afore, aquí lo vemos en pantalla, nos está cambiando un poquito, bueno, dice, las Afores reducirán gradualmente el cobro de comisiones para que converjan estándares internacionales hacia el 2024, con lo que las pensiones de los nuevos trabajadores podrían crecer 10%. Pero entrar en detalle, muchos actualmente desconocemos qué es este sistema de Afore, cuánto tiempo tiene en nuestro país, cómo se va a pensionar una persona el día de hoy, cómo se van a pensionar dentro de 3, 4 años y qué es la mentada generación Afore, a quienes se afecta, a quienes no. Bueno, para entrar a detalle, veamos la siguiente página, que es nada más ni nada menos que la CONSAR. ¿Qué es? Pues es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y su labor fundamental es de regular el sistema de ahorro para el retiro, o sea, SAR, ¿sí? Que está construido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan las Afores. Bueno, ¿y qué son estas famosas mentadas Afores? Bueno, aquí vemos el símbolo de la CONSAR, muy sencillo. Esta es una parte de Hacienda, un organismo, sí, que tiene estas funciones de administración. Y aquí entramos ya en materia de detalle. ¿Quiénes son estas Afores, estas administradoras de este fondo que nos va a servir para nuestra pensión? Pues bueno, aquí vemos una pequeña tabla que vamos a agrandar a continuación, y aquí tenemos, vamos a contarlas, 2, 4, 6, 8, 10 Afores. Déjenme decirles que estas han ido cambiando, ha habido uniones, ha habido desapariciones desde que se implementó este sistema a la fecha, que ya son 22 años. Bueno, ha habido estos cambios. Actualmente vemos que existen estas 10, empezando desde Profuturo y terminando con Invercap. Aquí este fondo de rendimiento, ojo, es lo que te va a dar la Afore cuando tú y el gobierno depositan, cuando el gobierno, tú y el patrón depositan en tu cuenta única de Afore. Pues bueno, aquí es lo que te da de rendimiento. Vemos que hay empresas como Coppel, que para muchos, bueno, no quieren saber nada al respecto, que ya hay muchos memes en internet, que si es bueno, que si es malo, que ya te van a ir a cobrar. Y otro que también tiene esta famita es Azteca, ¿no? Con aquella famosa empresa de Electra. Pero bueno, eso es otro tema. Ahorita vamos
vamos a centrarnos a qué función tienen estas afores y cómo fue que cambió esta administración por formar parte del gobierno, porque anteriormente el gobierno administraba este fondo de pensiones y que de un tiempo para acá, es decir, desde el 97 a la fecha, este pasó a manos de los privados. Y es aquí donde quiero pues pasar a explicar más a detalle esa circunstancia, porque bueno, ¿cómo fue precisamente, en qué momento decidió el gobierno de decir, hey, paremos todo, la estamos regando? Creo yo que ya basta de ser más que puercos, ser trompudos, porque hubo un abuso extraordinario en el mal manejo de estos recursos. Se lo voy a poner muy sencillas. Cuando pues se forma nación independiente, pasa la revolución, empieza a haber una estabilidad, dice, debe de haber un mecanismo para que la gente que trabaje, pasen los años, dure un tiempo laborando, llegue a una edad adulta y deje de chambear, y que sea el Estado quien le dé pues un recurso que tenga que ver en relación a lo que haya trabajado para que siga viviendo su vejez. Recordemos que en tiempos de revolución, en tiempos después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, etcétera, pues la esperanza de vida era muy corta, ¿sí? Y que actualmente pues ya podemos ver que hay personas que llegan a pasar de los 100 años. Aquí en México el promedio de vida anda entre los 70 y los 80 años. Varía entre las zonas, entre el género, pero bueno, a grandes rasgos ese es el promedio. Pues bueno, en el 73 se implementa formalmente sistema de pensiones, en 1973. Que muchos ya se están pensionando por este sistema, que quiere decir que yo trabajo 30 años, llego a una edad de 60, me jubilo, o bueno, primero ya sé que me jubile o me pensione por tener la edad correspondiente o por llegar al número de años que me requiere. Y pues la pensión iba muy similar a estas dos tasas o a estas dos características, tiempo trabajado y sueldo. Tu pensión tendría que ir muy pareja a lo que recibiste en los últimos 5 años de trabajo. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Vayamos ya más a esto que da coraje, a esta situación en donde, pues a raíz de estos 70 años que el PRI hizo con los recursos de los mexicanos un papalote, es decir, pues les dio vuelo el hacha, los malgastó, los metió en temas políticos, las familias de los grandes generales priistas se los embolsaron, lo gastaron en un sinfín de tonterías, pues que ha perjudicado y que va a seguir perjudicando, a menos que sea algo trascendental, que ya vimos muestras por parte del actual gobierno federal, pero que sin lugar a dudas no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, aquí más de detalle, antes de pasar a la situación crítica, pues reforzar un poquito de historia desde aquí, pues las cosas como son. ¿Quién es el culpable de este debacle? ¿Cómo se decidió, en vez de ir contra las personas, sí, contra aquellos que abusaron de estos malos manejos? No, simplemente dijeron, no hay delito, sí, la regamos, pero pues mira, vamos cambiándonos los temas. Y esto tiene que ver mucho con el PRI. Y es que aquí lo vemos en la página oficial del Infonavit, en la historia, dice: en el 1992, en este año, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. Es un tema pues global, es algo que tarde o temprano se tenía que dar. Hubo levantamientos, sí, el STLN, bueno, eso es otra historia. Pero aquí dice: inicia la operación del sistema de ahorro para el retiro. En México, el Infonavit deja de construir el fondo de ahorro con las aportaciones de sus derechohabientes y comienza a integrar con esta la subcuenta de vivienda. O sea, fue Carlos Salinas de Gortari, fue el gobierno que entró desde el 88 y salió en el 94, que implementa este sistema de Afore, que le cede estos recursos a las empresas privadas. ¿Fue bueno o malo? Bueno, ustedes me lo van a decir en los comentarios, porque también, si estos recursos hubieran seguido siendo manejados por los sexenios que vinieron después de Salinas de Gortari, pues también yo creo que la situación hubiera dado hacia el mismo rumbo. Pero bueno, vamos a entrar un poquito ya más a detalle, porque, ojo, aquí lo dice en esta nota, que pensiones, el problema financiero más grave de México. Se propondrá a quien gane la elección. Bueno, esto lo vimos antes de que hubiera este cambio de gobierno,
Pero es un tema que ya venimos arrastrando, les digo yo, que desde el 92, y quiso hacer esta píldora, este alcacerse para bajar las aguas, pero que sin lugar a dudas no ha solucionado el conflicto. Ahí les va. ¿Dónde surge el gran problema? Es que desde que se implementó el sistema en el 63, los trabajadores se les descuenta de su sueldo una aportación. Esto muchos lo conocen. Esta aportación dice IMSS. Ahí viene en el talón de cheque. Si ustedes se van a este apartado, pues tú cubres ciertos gastos que el gobierno pues te da, que viene siendo salud, un apoyo para la vivienda y principalmente la pensión. Entonces, vuelvo a lo mismo, esto lo administraba el Estado. Sin lugar a dudas, pues tenía sus deficiencias, algunos brotes de brillantes, pero la dinámica era que tú se lo dabas en ese momento. El gobierno podía hacer uso de esos fondos de pensiones para incrementar el desarrollo del país, porque estamos hablando de millones, lo que se destina, o es más, lo que se les retiene a los trabajadores por concepto de apoyo o de deducciones de IMSS, etcétera, pues se cuenta los millones de mexicanos que trabajan todos los días y que pues entre pesos, centenas, decenas, etcétera, pues se hace una bolsa enorme. Entonces con esa bolsa, pues sí, el gobierno le pagaba a pensionados, pagaba salud y quedaba pues suficiente para invertir en diferentes proyectos, obras, pero ya sabemos aquí en México que si una obra pues costaba 1 millón de pesos, terminamos pagando 100, si bien nos va. Y pues de ahí es que todo este desarrollo se fue para el cártel, porque se supone que este desarrollo iba a generar mejor economía, que después iba a regresar al Estado y que iba a dar lo suficiente para continuar pagando las pensiones, pero fracasó. Ya lo saben ustedes cómo pues la historia nos lo ha marcado de este abuso, etcétera. Entonces llega un momento en donde las personas, para bien, pues dejan de fallecer a corta edad y empiezan a tener una esperanza de vida más alta, y el gobierno se da cuenta y dice, hey, va a llegar un momento en donde haya más personas pensionadas que personas trabajando. Entonces, esto no puede seguir así, porque entonces ya los jóvenes que iban pagándole la pensión a los adultos, iban invirtiendo en el país, pues iban a ser menor a la cantidad pensionada, y con eso que los sueldos pues cada vez iban alcanzando para menos, capacidad adquisitiva, bueno, tema, bueno, pero en resumen, el PRI arruinó las pensiones, tal cual como se debe de decir. Cuando ya le dan la bolita o le echan la bolita a las Afores, pues ya el tema lleva bastante grave. Las Afores sencillamente hacen administrar, te llega un recibo donde dice, mira, tu patrón te depositó tanto, el gobierno te depositó tanto, y de tus deducciones salió tanto. También aquí metemos el tema del Infonavit, porque en tu recibo de la Afore viene un apartado que dice vivienda. A esto es lo que tú al final, cuando vayas a comprar tu casita, se va a tomar de aquí, es tu dinero, no es del gobierno, es tu dinero, pero está reservado para que tú en el momento que quieras comprar un inmueble, lo puedas hacer, te sirva como enganche, adelanto, etcétera. Pero bueno, pasemos ya a estas notas, porque es un tema, reitero, grave, que lo puede solucionar el actual gobierno difícilmente. Ya hubo pues ganas, ya vimos que pues el presidente actual dice que ya no hay corrupción, que se va a invertir de una manera más inteligente. Esperemos por el bien de México que así sea. Ha dado muestras de ello, sí, yo confío en que por ese camino se pueda seguir, pero hay más allá de él. Debe de haber un compromiso por parte de los mexicanos a generar una mayor cantidad de riqueza para el país. Y hablo porque la corrupción pues no empieza como únicamente en las esferas altas, sí, principalmente ahí, pero en todos los ámbitos del país, creo yo, hay corrupción, es lo que se tiene que erradicar. Y bueno, también debe de haber una mentalidad de vamos para adelante, vamos a sacar el negocito, vamos a dejar de darle pues el dinero a las transnacionales, vamos a desarrollar la investigación nacional, vamos a generar riqueza, tecnología. Por ahí va, porque mire, dice aquí, México pagará las pensiones, las peores pensiones del mundo según la OCDE. Y es que aquí vemos una tablita más abajo donde precisamente vemos
que hay una tasa de reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú ganabas al final de tu vida laboral, es decir, tu último sueldo contra la pensión. Y aquí lo vemos como aquí en México, y al igual que en este caso, al igual que México, otras naciones como Chile, donde la tasa de reemplazo es del 33%. Aquí vemos más arribita donde dice... en el caso de México se dio la sostenibilidad del sistema de pensiones contra la reforma hecha en el 97, lo que yo les comentaba, que dio origen a las AFORES. Sin embargo, la tasa de reemplazo, es decir, el ingreso mensual que recibirán los jubilados como proporción de su último salario es del apenas del 26.4%. Es decir, cuando estés viejito, generación Afore, cuando ya estés entrando a esta edad de 60 años, porque no solamente eso, se nos incrementó la edad de pensiones. Hoy un joven de Afore tiene que tener 1,250 semanas trabajadas como mínimo para recibir una pensión y llegar a la edad de 65 años. Esto, cuando se implementaron en otros estados, hubo revoluciones, y lo vimos en Grecia, vimos levantamiento, en Francia actualmente es un tema que tiene a Macron, pues mira, hasta el cuello. Aquí en México, pues estábamos más preocupados por otras cosas. Aquí vemos, pues Holanda es uno de los que tienen esta tasa de reemplazo mayor, hay otros que tienen problemillas, pero aquí vemos a Japón en la media y México aquí, miren, con el 25-26% de lo que era tu sueldo. Entonces sí, preocúpate, sí date cuenta de que el PRI no debe regresar a gobernar jamás por cuestiones como esta, porque no supieron llevar la economía y que se prefirieron gastar el dinero en clientelismo, en regalar mejor el día de la votación, pues la estufita, el microondas, en lugar de llevar una economía saludable. Y bueno, eso es un tema nacional, sí, pero también es un tema internacional. Ya les dije, esta situación se ha estado reproduciendo en la mayor parte del mundo. Obviamente no es lo mismo que aquí en México, a frente a este problema, cuando tuvimos 70 años de un gobierno como en PRI, que en otras naciones, ya lo vimos como en Holanda, en donde pues la cultura política es muy diferente. Entonces, pues yo espero que esta información te haya servido. Hay más que saber. Yo que te recomendaría, pues primero identificar dónde tienes tu Afore. Esto es obligatorio. Al día de hoy, todas las personas que cotizan ante el IMSS, que tienen un trabajo donde pues le extraen una parte de su sueldo, pues tienen ese servicio. Y aunque no lo tengan actualmente, pero si en algún momento de su vida lo tuvieron, ahí está. Ahora, que si yo formo parte de la generación Afore o a la anterior, bueno, pues el número de tu seguro social, ahí ya ves que lo conforman diferentes números. Si mal no recuerdo, el tercer y cuarto número de tu seguro social te indican el año en que entraste a trabajar, ¿sí? Entonces, usualmente los primeros dos significan la región, puede ser 04, 05, 22, etcétera. Después de eso vienen dos números, puede ser 91, 95, 97, 04, significan los dos últimos años del año. Los dos últimos, dígitos significan el año en que entraste a trabajar. En mi caso, creo yo que es 04, que empecé a laborar a esta... en este año, en el 07, sí, es decir, yo empecé a trabajar casi cumpliendo la mayoría de edad, pero bueno, tú defínelo. Si es después del 97, eres generación Afore. Si eres antes, que ya quedan menos, obviamente, pues eres parte del régimen 73. Te recomiendo te acerques a tu Afore y ellos te van a explicar cómo pensionarte. Son dos sistemas diferentes, pero por lo mismo hay que hacer algo más que solamente confiar en que te va a llegar tu pensión, porque también déjenme decirles que aunque a la generación previa a la Afore, es decir, los que tienen el régimen 73, les va a ir un poquito mejor, pero tampoco están viviendo de maravillas. Es decir, ahí vemos muchas personas que tienen una pensión pues significativa, que no llega pues a lo que ellos esperaban. Y si esto está mal, reitero, la generación Afore va a estar peor. La primera persona, según datos, que se va a pensionar por este sistema es en el año 2022, es decir, faltan solamente 2 o 3 años, ya 2 años y medio, para que la primera persona que empezó a trabajar en el 97
cumpla todos los requisitos y tenga su pensión a través de una de estas 10 Afores. Bueno, pues eso es todo por hoy. No me queda más que despedirme, su servidor Josué Corona, a todos los patriotas que ven este canal, y yo pues espero verlos más seguido aquí si Carolina García me lo permite, y si ustedes los ven a bien, pues estaré compartiendo información que sea de relevante para todos ustedes. Que tengan un excelente día y mucho éxito en todas sus actividades.